trabajo. A veces, como les decía, hermanos, el mundo, el trabajo, etcétera, nuestra vida cotidiana, hace que perdamos esa vista, esa mirada que tendríamos que tener en nuestro Padre Celestial todos los días de nuestras vidas, hasta que Él nos lleve a su presencia. Pero a veces nos dejamos absorber porque cuando nuestra situación va mejorando, no sé por qué pasa eso, a veces nuestra relación con Dios va menguando y no tiene que ser así. Tiene que ser como la alabanza que acabamos de oír, de escuchar, que Él tiene más bien que crecer en nosotros, porque Él vive en cada uno de nosotros, queridos hermanos, y nosotros tenemos que menguar. Qué difícil es eso, hermanos. Difícil es decirnos no a nosotros mismos. No seamos, queridos hermanos, como ese ejemplo que muestra la Escritura acerca del enemigo, el cual se enorgulleció en gran manera y quiso ser como Dios. Entonces, hermanos, nosotros, toda la humanidad, etcétera, estamos muertos en delitos y pecados. Por la gracia de Dios, Él mismo se acercó a cada uno de nosotros, tocó la puerta de nuestro corazón cuando nosotros nos encontrábamos en angustia, en necesidades, en problemas. Él tocó y él toca y dice, ¿no? Si alguno abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y así Jesucristo nuestro Señor ha venido a nuestras vidas, nos ha llenado de gozo, hermanos. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado este tiempo? Ya nuestra relación con nuestro Dios quedó en segundo plano, hermanos. Dios nos sacó del hoyo en el que nos encontrábamos. No podemos ser desagradecidos con Él. Él nos ha bendecido, Él nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para salir adelante. Y tenemos un ejemplo claro en el pueblo de Israel, ya que Moisés les hizo recuerdo a través del libro de Deuteronomio, porque ellos vagaron 40 años en el desierto, por su obstinación, por su desobediencia, por querer volver a esa condición de esclavitud. Y nuestras vidas, lamentablemente, hermanos, a veces es así. Y este siervo Moisés amonesta al pueblo de Dios a no olvidarse de él. Y lo dijo públicamente al pueblo de Israel, al pueblo judío. Se los recordó por segunda vez y lo escribió en este libro de Deuteronomio, que es conocido como la segunda ley, cerca a las tierras de Moab, alrededor del año 1440 a.C., arribaron a los campos de Moab, donde probablemente se redactó este texto, alrededor del año 1400 a.C., en ocasión de comunicar su contenido al pueblo en el mes undécimo del primero del mes, del año 40 de su peregrinación por el desierto. Esto fue exactamente antes de la muerte de Moisés y antes de la entrada de los israelitas a Canaán, bajo la dirección de Josué. Por lo tanto, el libro de Deuteronomio cubre un periodo de menos de 2 meses, el cual incluye los 30 días de duelo que fue a causa de la muerte de este siervo llamado Moisés. El Señor, queridos hermanos, siempre va a cumplir su promesa. En este caso, de la entrada a la tierra prometida, el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, donde el Señor les sustentó a pesar de su desobediencia. Muchos de ellos decían que mejor era ser esclavos en Egipto, porque tenían pan cada día, pero no se daban cuenta que en ese lugar eran esclavos y que los egipcios no tenían ninguna consideración sobre ellos. Y el Señor los liberó de esa esclavitud a través de su siervo Moisés. Al principio todo bien, todos agradecidos de haber sido librados por la esclavitud.
Luego empezaron las exigencias por parte del pueblo de Israel. En muchas oportunidades les reclamaban a Moisés de ciertas necesidades físicas y eso era un acto desagradecido, porque era constantemente agraviante para con Dios, ya que Dios los libró del látigo de Faraón y les indicó que iban a ingresar a una tierra prometida donde fluye leche y miel. Pero por su desobediencia, esa generación no ingresó a ese lugar prometido. Y el Señor trajo juicio, y por eso vagaron 40 años en el desierto. Y a pesar de tal desobediencia, Dios siempre les sustentó todos esos años. Siempre les envió pan de cada día, los alimentó, su ropa juntamente con ellos crecieron. Algo impresionante, queridos hermanos. Pero cuando llegó el tiempo de ingresar a poseer aquella tierra prometida, Moisés les advirtió que cuando ingresen al lugar que Dios ha prometido y su situación obviamente va a mejorar, que se cuiden de no olvidarse de Dios y de su pacto para con ellos. Y muchas veces también, queridos hermanos, nos pasa a nosotros. Cuando todo era tristeza, acudíamos a Dios y le decíamos, ayúdanos. Y cuando recibimos su ayuda y la situación mejoró en nuestras vidas, muchos de nosotros nos olvidamos de Él. Me incluyo, queridos hermanos. Es importante saber eso. Es importante saber de dónde Dios nos ha sacado. Y no solamente buscarlo en nuestra necesidad, buscarlo en todo tiempo, todo tiempo. A veces Dios usa estos tiempos malos para saber, para gritarnos que estoy aquí. Yo soy tu Dios. Yo te puedo ayudar. Solamente te digo que te esfuerces muy valiente, que leas este libro de la ley que dejo en tus manos. Y qué importante Moisés cuando les dijo, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo de lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceites y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos recibido esto de Dios? ¿Y le estamos agradecidos? ¿Estamos correspondiendo a ese grande amor? Por eso, hermanos, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos, que yo te ordeno hoy, dijo Moisés al pueblo de Israel. Esta palabra olvidarte, del hebreo shakah, como pueden observar, quiere decir extraviar. No lo extravíes. Significa estar ausente o ajeno de. No estés ajeno. No te ausentes. No pierdas de vista a tu Dios, a Jehová,
a nuestro Padre eterno, a nuestro Padre celestial, el cual envió a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados, y cumplamos sus mandamientos. La Escritura dice que sus mandamientos no son gravosos, y sus mandamientos es su estatuto, es su ley, es su orden, es su precepto. Sus decretos es el veredicto, es la sentencia que él ha dictaminado. Y sus ordenamientos, sus reglas. Y acá Moisés le está diciendo al pueblo de Israel que yo te ordeno, significa que te está constituyendo, está designando, está encargando, está estableciendo hoy. Por eso en esta mañana, hermanos, es como Moisés nos estuviera hablando a nosotros en vivo y en directo. Y nos está diciendo, te encargo la ley de Jehová, te constituyo, te designo. Ve, predica las buenas nuevas de aquel que te amó. No te olvides de Jehová tu Dios. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Es muy importante, hermano, siempre recordar de dónde Dios te ha sacado, me ha sacado. Estábamos en el hoyo, en la mugre, hermanos. No se olviden que lo vil y lo despreciado escoge Dios. Otros dicen que por ti no dan ni 50 centavos, ni 20 centavos. Pero Jehová tu Dios nunca se olvida de ti. La Escritura dice, la que da luz, si se olvida de ti, mira que Jehová nunca se olvidará de ti. Y nos dice este siervo, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. A veces cuando pasamos por aflicciones o pruebas, queridos hermanos, recién valoramos muchas cosas en nuestras vidas. A veces somos muy gastalones, a veces no nos medimos bien. Y a veces es necesario ciertos sacudones en nuestras vidas para valorar las cosas. Por eso dice la Escritura, para hacerte a la postre bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. A veces decimos eso. Es mi esfuerzo, es esto, es aquello, como que Dios está a un lado. Y mira lo que dice la Escritura. Sino, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. El Señor pone en nuestros corazones, hermanos, en nuestros pensamientos, las cosas para hacer. A veces es increíble. Tú quieres hacer una cosa, estás pensando hacerlo de esta manera, de repente te viene una idea que te indica que no está bien por ahí. Y el Señor te da esa sabiduría y te indica cuál es el camino correcto. Entonces, todas las cosas que nosotros hemos conseguido hasta el día de hoy, queridos hermanos, se lo debemos a Dios. Y por eso tenemos que estar completamente agradecidos. Más dice la Escritura, si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros. Así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Es muy importante saber cómo está nuestro corazón delante de Dios. Si estamos sirviendo a otros dioses o no estamos sirviendo a otros dioses. ¿Quién es tu Dios? Dios es aquel que, otro Dios es aquel que suplanta a Dios Todopoderoso, a que le damos más importancia, con el que tenemos más relación. Puede ser tu celular, puede ser tu trabajo, puede ser alguna otra actividad, hasta a veces nuestra propia familia. Y dejamos de lado a Dios. Y cuando Dios tiene que ser el pilar principal en nuestra vida, tiene que ser aquel faro que nos indica por dónde debemos ir.
Eso es muy importante, queridos hermanos. Por tanto, no debemos olvidarnos de Dios. Muchas veces, cada uno de nosotros, queridos hermanos, le hemos pedido a Dios liberación, le hemos pedido a Dios bendición y hemos sido desobedientes. Miren lo que dice la Escritura, Éxodo 3, 7 al 8. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, y a una tierra buena y ancha, y tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. ¿Cuántas veces nos hemos acercado a Dios y le hemos dicho: ayúdame, Señor? No tengo el pan de cada día, no tengo lo suficiente. Ayúdame. Así nos hemos acercado a Dios. Y Dios nos ha escuchado, hermanos. Él es nuestro Padre que está en los cielos. Mateo 7. ¿Qué nos dice el libro de Mateo 7? El versículo 9 al 11. ¿Qué nos habla ahí la Escritura? Dice lo siguiente: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Le has pedido algo a Dios y Él te lo ha concedido? Sea agradecido. No te olvides de Dios. No te olvides. Acuérdate de dónde te ha sacado Dios y dónde te ha introducido para que te vaya bien, queridos hermanos. Entonces, ¿cómo estamos respondiendo nosotros a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? El pueblo de Israel pidió rey. Despreciaron a Jehová, al Señor. A pesar que Samuel les dijo que ese rey que iban a tener les iba a cobrar impuestos, les iba a quitar sus hijos para ir a la guerra y cuantas otras cosas más. El pueblo de Dios de aquella época dijo: queremos rey, queremos ser como los otros pueblos. Miren, cómo a veces nosotros despreciamos a Dios y no dejamos que Él gobierne nuestras vidas. Y Él conoce de antemano cómo somos, queridos hermanos. Entonces Dios eligió a Saúl, que viene de Benjamín. Bueno, al principio este hombre, al parecer, estaba yendo bien, por buen camino, pero se emborrachó de poder y pasó algo inevitable que le costó prácticamente su trono. Y dice el libro de 1 Samuel 15, 19 al 22. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová.
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Este hombre fue realmente que se olvidó de Dios. ¿Por qué se olvidó de Dios? Porque hay una palabra muy interesante en el versículo 21. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, anatema quiere decir maldición, maldito, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios. Él no dijo mi Dios. Hermanos, ¿Dios es tu Dios? ¿Puedes decir mi Dios? ¿O estás diciendo tu Dios a otra persona? Eso es bien importante, queridos hermanos. Que nuestro Dios sea nuestro Dios, mi Dios. Decirle, Dios mío, contigo todo es posible, sin ti nada puedo. Mi Dios, ayúdame. Mi Dios, por eso Dios dice, yo estoy a tu diestra y te sostengo de tu mano derecha, yo ando delante de ti. Mi ángel acampa a tu alrededor. Entonces, hermanos, nuestro Dios es nuestro Dios. ¿Realmente le estamos sirviendo? ¿Realmente le estamos siguiendo? Reflexionemos, hermanos. Si estamos en desobediencia, acerquémonos a Dios, reconozcamos nuestra falta y no lo volvamos a hacer. Porque el libro de Primera Juan, capítulo 1, versículo 9, ¿qué nos dice? Si confesamos nuestros pecados, Él dice, ¿quién? Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solamente nos perdona, sino nos limpia de todo mal. Si hemos tenido malos pensamientos, malas acciones, Él nos va a limpiar, queridos hermanos. Pero es necesario asumir nuestras responsabilidades. Si nuestros actos tienen consecuencia, pues tenemos que asumirlas. Pero Dios va a estar con nosotros y Él está tratando nuestro corazón. Ahora, esa parte, Dios conoce todo. Absolutamente todo conoce Dios. No se le escapa absolutamente nada. Él sabe cuántos cabellos tienes, Él lo cuenta. Exactamente, Él lo cuenta. Él sabe muchas cosas de ti. A pesar que puedes decir, no, nadie sabe, yo solamente sé. No, Dios lo sabe todo. Le pasó algo similar en una de sus etapas en la vida de rey David. A pesar que la Biblia redacta a este hombre o indica a este hombre, un joven, un varón, conforme al corazón de Dios, ¿no? Pero en un momento de su vida, este hombre como que se extravió, como que se olvidó de Dios. Por eso reflexionemos, no nos olvidemos de Dios cuando nos introduzca esa tierra prometida, esa tierra buena. Si te está yendo bien y de repente estás olvidando a Dios, arrepiéntete, pídele perdón, Él te va a escuchar. Vuelve a Dios. Quizás estás bien, quizás todo está andando bien, tienes lo suficiente, incluso de más, pero no tienes gozo en tu corazón. Vuelve a Dios. Él te va a recibir con los brazos abiertos, porque Él es nuestro Padre que está en los cielos. Y este rey David, queridos hermanos, pensó que su pecado iba a pasar desapercibido. Todo lo planificó bien. Este hombre agarró con uno de sus mejores hombres también, llamado Urías, el cual tenía una esposa, una mujer hermosa, que se llamaba Betsabé, el cual el rey David, saliendo un rato al balcón, miró por ahí y justo daba la casa de Urías Eteo. Y ahí se estaba bañando Betsabé. Y justo era un tiempo de guerra. Y aquel soldado estaba en batalla a favor del pueblo de Israel y estaba luchando por Israel y por su rey, que era David. Pero David codició a esa mujer, a pesar que David tenía un montón de mujeres. La codició. Estuvo
en una etapa quizás de tranquilidad, se podría decir. Él se conformó con, quizás ya soy rey y me quedo aquí, ya no tengo que ir a la guerra, nada, etcétera. Y que como que su comunión también con Dios quizás disminuyó. Yo pienso que disminuyó, porque si no, no hubiera hecho lo que ha hecho. Él agarró, hizo una carta, un manuscrito, lo mandó, llegó donde uno de sus oficiales y le dijo: pon a Urías Eteo a lo más recio de la batalla. Le estaba dando la carta de muerte, y lo más sorprendente es que el mismo Urías llevó esa carta. Y él no sabía que eso era su sentencia de muerte, que lo había promulgado su rey, que era David. Bueno, llegó la batalla, Urías fue, peleó, pero murió. Pasó el tiempo y el rey David agarró a Betsabé y se casó con ella. Pasó el tiempo y el rey David se dedicaba también a juzgar al pueblo, porque en cierto grado tenía sabiduría, porque estaba con Dios. Pero ese pecado que él tenía no se lo había contado a Dios, lo tenía en su corazón, muy adentro. Pensó que todo iba a estar bien, que no iba a pasar nada. Y vino el profeta Natán de parte de Dios y dice lo siguiente, 2 Samuel 12. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija, o sea que la cuidaba muy bien. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas, de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Versículo 6. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Versículo 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te había añadido mucho más. A veces nosotros señalamos y decimos: este es pecador, este hace esto, este hace aquello. ¿Y tú? ¿Tú que dices que no debes robar, robas? ¿Tú que dices no hay que mentir, mientes? Dios conoce todo, hermanos. No le escondamos nada. Le seamos franco. No nos olvidemos de Él. Esto es consecuencia de olvidarnos de Dios. El pecado que nos asedia se enseñorea de nosotros, queridos hermanos. No dejemos de leer su palabra, no dejemos de orar. Sirvámosle, sirvámosle, queridos hermanos. Con lo más mínimo, no sé, servir a Dios, no olvidarse de Él, sobre todo su palabra, la comunión íntima que tenemos con Él todos los días, agradecerle, estar con Él. A veces nuestro pecado así va a ser confrontado, queridos hermanos, y nosotros mismos vamos a ser jueces de nosotros mismos. Por eso reconozcamos
cómo estamos, si hemos olvidado a Dios o no le hemos olvidado. Hay una advertencia en Apocalipsis y dice el Señor ahí: tú has visto estos Nicolaitas, ves que sus obras son malas, ¿sabes qué? Yo estoy de acuerdo contigo. Yo también creo que son malas sus obras. Pero, le dice Dios, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En nuestro primer amor, queridos hermanos, estábamos siempre con Dios. Queríamos estar en la iglesia constantemente. Queríamos orar todos los días. Queríamos leer su palabra todos los días, a cada momento, a cada hora. Pero ¿qué ha pasado? No nos olvidemos de Dios, hermanos, porque nuestro Señor nos ampara. Cuando estuvieron a la entrada de lo que es ya la tierra prometida, donde lamentablemente Moisés no pudo ingresar, pero sí pudo ver a lo lejos la tierra, la cual fluye leche y miel, la cual Dios iba a dar al pueblo de Israel. El Señor puso a otra persona, y esa persona que lo puso se llamaba Josué. Quizás tú estás trabajando en algún lugar y has llegado a un lugar importante en tu trabajo, ¿sabes? Antes que tus jefes, etcétera, del trabajo, Dios te puso en ese lugar. Y Él te mira y Él sabe lo que tú estás haciendo y cómo tú tienes que conducirte delante de los hombres, delante de Él sobre todo. No se olviden que Dios nos ampara todo el tiempo si estamos nosotros con Él. Pero si nosotros estamos en pecado constantemente, Dios no tiene ninguna relación con el pecado. Corramos a Dios, pidámosle perdón. Amparémonos debajo de sus alas, estaremos seguros, como dice el Salmo 91. Por eso, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien, le dice Jehová, nuestro Dios, a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Jesús, nuestro Dios, ¿qué nos dice? Yo estaré con vosotros cada fin de semana. No, yo estaré con vosotros todos los días, dice la Escritura, hasta el fin del mundo. Y Jesús nos dice: ve, haz discípulos, lleva mi palabra, bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lleva las buenas nuevas, así como nos llegó a nosotros las buenas noticias, de aquel que nos amó, de aquel que fue a la cruz por amor a nosotros, de aquel que fue azotado por amor a nosotros, por culpa de nuestro pecado. Porque por sus llagas, queridos hermanos, nosotros fuimos curados. Dios nos ampara. Acerquémonos a Él confiadamente. Dios es misericordioso, queridos hermanos. En Lucas 17, del 11 al 19, el Señor estaba caminando cerca a Samaria con sus discípulos. Y al entrar en una aldea, les salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos vuelto a Dios y le hemos dicho: gracias, Señor?
Gracias por este trabajo, gracias por mi familia, gracias por esto, por aquello, Señor. O tú piensas que han sido tus manos, ha sido tu intelecto, ahí donde estás. No, porque Dios te da el poder para hacer las riquezas, Dios te da el poder, la sabiduría, la ciencia. No es que viene de la nada o procede de nosotros mismos. Todo viene de Dios. Por eso dice la Escritura, toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Hermanos, volvamos a Dios. Seamos agradecidos con todo lo que Él ha hecho por nosotros. Miren, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y hemos corrido donde Jesucristo nuestro Señor. Y le hemos dicho como estos leprosos que alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Y saben qué? Tuvo misericordia, hermanos, por ti, por mí. Él nos lavó con su sangre preciosa. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. No nos olvidemos de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, de su Espíritu Santo, que a veces nosotros mismos lo lastimamos con nuestras conductas, con nuestra manera de vivir. El Espíritu de Dios mora en nuestros corazones. ¿Estará triste en tu corazón? ¿Estará alegre? Porque la palabra dice, no contristéis al Espíritu. Arrepintámonos, hermanos. Si el Espíritu de Dios que mora en nosotros está triste, pidámosle perdón y caminemos en Él, andemos en Él, vivamos en Él. Porque si nosotros andamos y vivimos con Él, difícilmente nos vamos a olvidar de nuestro Dios y estaremos todos los días agradecidos por lo que Él ha hecho, por amor a nosotros, hermanos. Él lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo estamos, hermanos, en nuestros corazones delante de Dios? ¿Estamos siendo agradecidos como aquel leproso que no era judío, volvió y dio gloria y gracias a Dios? ¿O estamos siendo desagradecidos, hermanos? ¿Nos hemos olvidado de Dios? Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate. Si tú ya estás quizás en ese lugar que tú le has pedido a Dios, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Sírvelo de todo tu corazón, de toda tu mente, de toda tu alma. Por eso dice para cumplir sus mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento, queridos hermanos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Estás cumpliendo ese mandamiento? ¿O quizás las otras cosas son más importantes que nuestro Dios, que tu Dios, que mi Dios? Reflexionemos, hermanos. Si Dios ha sido misericordioso con nosotros y ha oído nuestra oración, no nos olvidemos de Él. Es facilito olvidarse de Dios, hermanos. Como pasó con el apóstol Pablo, con un compañero de milicia llamado Demas. Y dice la Escritura, 2 Timoteo capítulo 4, y Demas me ha desamparado, amando este mundo. ¿Estás amando a este mundo, hermanos? A este sistema creado por el hombre para ser feliz, pero sin Dios. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está, hermano, hermana? Volvamos a Dios, pidámosle perdón si es que nos hemos olvidado de Él. Y Él nos va a recibir con los brazos abiertos, porque Él es nuestro Padre eterno, nuestro Padre celestial. Él es aquella vez que cuando tú te acercaste en oración y oraste delante de tu presencia, de su presencia, Él te enjuagó tus lágrimas, Él te abrazó, Él te trajo verdadera paz, Él te trajo verdadero sosiego, verdadero gozo. Por eso cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus preceptos. Entonces, viene una pregunta bien importante. ¿A quién temed
y a quién servir. ¿Estás sirviendo a Dios o no lo estás sirviendo? Es así de simple. O es blanco o es negro. ¿A quién estás sirviendo? ¿Cuál es tu decisión? Josué, ya terminando prácticamente su ministerio, su misión que Dios le había otorgado, que el cual lo hizo como Dios lo había ordenado. Hubo también que Josué una vez se equivocó, no acudió a Dios, vino la derrota. Tuvieron un anatema en Israel, Dios los perdonó, sacaron el anatema. Y de aquel entonces Josué siempre consultaba a Dios. Todo lo que él iba a hacer. Señor, voy allá, ¿qué tengo que hacer? Voy allá, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y así tenemos que ser nosotros, hermanos, aún en las pequeñas decisiones. Dios mío, quiero hacer esto, ¿qué opinas? ¿Qué dices tú? Porque yo me puedo equivocar. Y Dios es nuestro Padre, ¿acaso nos va a dar piedras o serpientes como dicen? No, Él nos va a dar cosas buenas, hermanos. Siempre y cuando eso que estamos pidiendo sea bueno y sea conforme a la voluntad de nuestro Dios. Y en esta misma mañana, queridos hermanos, reflexionemos sobre esta escritura, de no olvidarnos de Dios. ¿Y a quién vamos a temer y a quién vamos a servir? Y Josué se paró delante del pueblo. Imaginémonos que Josué está delante de nosotros y nos está dirigiendo estas palabras. Josué capítulo 24, del versículo 14 al 15. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, esta mañana digamos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Quiere decir que no nos vamos a olvidar de Dios. Esa tiene que ser nuestra respuesta, queridos hermanos. Nosotros y nuestra casa, todo lo que somos, todo lo que hacemos, que sea para servir a Dios. Reflexionemos en esto, hermanos. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Queridos hermanos, este era el mensaje que quería compartirles en esta linda mañana y espero que sea de bendición, de edificación para nuestras vidas. Y aquella persona que no conoce todavía a Dios como su Padre, como su Señor, como su Salvador de nuestro Señor Jesucristo, acérquese a Él y Él te va a recibir con los brazos abiertos. Por eso Jesús dice, y todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Gracias, queridos hermanos, y que Dios les bendiga. Gracias, querido hermano Oscar, por la palabra que nos desafía a no olvidarnos de nuestro Dios,